quería comentarles un poco la visión que va a tener Bruno, ¿no es cierto?, diferente de la que tuvimos hasta recién, a partir de que es ingeniero y no es licenciado en economía, ingeniero electrónico, electromecánico puede ser, sí, también, ¿no? Sí. Tuvo una empresa que se llamó Servotron, que fabricaba productos electrónicos con alto valor tecnológico, gerente del Polo Tecnológico Constituyentes, empresario PYME, y ha participado en la redacción de leyes que en distintos periodos históricos económicos se llamó del Compre Nacional y que se aplicó muchas veces. Es miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Discípulo de Marcelo Diaman. Bueno, adelante, Bruno. Muchas gracias por estar. No, gracias por la invitación. Bueno, pero vamos, yo voy a hacer una charla. Lamento no poderlos ver con la comunicación, porque por lo menos las caras que ponen, uno lo estimulan o lo desestimulan. Si está diciendo pavada, se nota y ayuda. De todos modos, yo les quiero hablar desde un punto de vista personal totalmente, porque estamos en un periodo de mucha reflexión. Y si yo estoy acá, es porque algo de las reflexiones que pudimos hacer con César están como fructificando. Y esa historia que vos pudiste relatar recién, la presencia en mi vida de mi maestro Marcelo Diaman, que es más que maestro, amigos, somos socios, todas las actividades que dos amigos pueden tener, creo que las hicimos. Y me dio una forma de razonar. Y como ingeniero siempre pienso que las cosas se pueden hacer con algo que es muy importante que dijo César recién, juntando los factores. O sea, en la economía hay que juntar cosas para hacerlo. Si queremos hacer una silla, que a Martina Neos no le gustaba, pero tenemos que juntar los clavitos, la madera, la cola, la estética, el diseño, la comodidad, y da una silla. Ahora, si yo pregunto, ¿para qué quiero algún dólar para fabricar por lo menos, si hay 40 millones de habitantes y cada uno tiene 4 o 5 sillas, son como 100 millones de sillas, no necesitamos, creo, casi ningún dólar para hacer todo eso. ¿Cuándo empiezan a aparecer los dólares? ¿Cuándo empiezan las divisas? Y empiezan desde muy temprano. Empiezan en la República Argentina con la independencia, porque si uno remonta, se da cuenta que la independencia la declaramos para no pagarle el 10% de los impuestos aduaneros al rey. Entonces las cosas venían del reino y acá se pagaban con lo que se podía y la renta iba para allá. Esa estructura, podemos hacer la historia a lo largo de todos los años, cómo ha ido variando, pero eso se ha ido transformando en un trabajo que, no en un trabajo, se transformó de una determinada forma que me permitió, con un amigo que no era César, sino Alejandro Romero, un filósofo, escribir un trabajo que se llama Las estructuras productivas desequilibradas y la oligarquía negociadora cipaya argentina. Y el título termina, resumen para un marco conceptual, que para mi razonamiento resulta muy importante porque me permite ver con estrategia cómo imagino yo que puedo cambiar la Argentina en un sentido que nos guste. Y pongo que nos guste porque hay un sentido nacional en la convocatoria y que mis amigos son todos los que les gusta que la Argentina fuese un país en serio, en todos los aspectos. Los aspectos son muchos, los aspectos son, está de moda, pero se ve que es querido, la buena salud en términos de la intervención de lo común, que se llama Estado, en la vida de nosotros, porque no hay ningún sistema privado que llegue a los límites que puede llegar lo común, porque
si en nuestra comunidad hay un enfermo que por alguna razón cuesta muchísimo, el común lo puede afrontar. Ninguna estructura individual lo hace. O sea, y las estructuras individuales tienden a dejar morir al paciente si es de alto costo la operación que le viene. Bueno, eso son cosas muy duras que cuando uno lo descubre humillan la condición de ciudadano. Y creo que no es el caso argentino. Y entonces estamos pensando. La estructura productiva desequilibrada ha formado en su origen una oligarquía. Esa oligarquía se hizo propietaria, es claro, de los campos y la oligarquía la vacuna. Pero esa oligarquía dejó como herencia, que hoy no existe más, porque eso eran ciudadanos argentinos, vivíamos acá, las comunicaciones eran lentas, lo multinacional, eso no existía, y entonces había una cierta prosperidad y fundamentalmente muy pocos habitantes. Con lo cual lo que se desparramaba era suficiente y se podían hacer vidas dignas, independientemente de otras condiciones de igualdad que no se dieron nunca, pero se podía hacer eso. Con el tiempo y las reglas, o sea, el derecho de propiedad, por ejemplo, que en la Argentina es sagrado, y he hablado con jueces de este tema y me confirman que para ellos es un problema. Si tienen un caso de defensa de una vida por alguna circunstancia, suele ser difícil encontrar la forma de defenderla. Ahora, si tengo que defender una propiedad, tengo las leyes, tengo los códigos, los reglamentos, la constitución, todo lo que necesite para defender una propiedad está fenómeno, está todo. Bueno, este sería el orden de prioridades que tiene la propiedad con respecto a la vida. Entonces no es muy casual que a nosotros no sucedan episodios como la existencia de un gobierno como Macri, donde realmente la propiedad, la apropiación de los bienes era la cosa fundamental y lo demás no contaba. En realidad así está plasmada la República. Así se hizo la independencia y así seguimos más o menos viviendo. Una transformación de esto es lo que yo, que milito ahora en el peronismo, digo, la doctrina justicialista me lleva a otro lado, no a ese, pero el que sea de sentido nacional para mí está siempre al lado mío, porque no veo ninguna diferencia en las reivindicaciones que haga un radical de los buenos o cualquiera de los que quieran. Este es un problema de esto. ¿Me están viendo y escuchando? ¿Hola? Sí, sí, perfecto. Sí, se ve y te escucha. Muy bien. Bueno, Se ve y se digo, escucha. porque eso de hablar con nadie también es un problema. Estamos acá, no se fue nadie, ¿eh? Yo Bueno. estoy controlando, no lo dejo salir. No se fue nadie. No, escucha bien. Vos Bueno, dale. Perfecto. de acuerdo, sigo. Entonces, disculpen, me causa gracia la situación, pero bueno, es así. Entonces, eso de los nosotros, y nosotros somos todos los que tenemos un amor por la ciudad, por el país en general. Y ese país grande con la Antártida, con las Malvinas, con la Shetland, con el mar continental, ese país grande que tenemos, ¿cómo hacemos para hacerlo grande desde el punto de vista de los humanos que estamos adentro? Y ahí viene, en realidad, que de la suma de observaciones nos juntamos con César, porque esto de la teoría monetaria moderna a mí me da una respuesta prácticamente completa de las posibilidades que da esta teoría monetaria con respecto al desarrollo. Entonces quiero vincular lo que decía César a las inquietudes que esta estructura previa que yo mencioné, que la veo como la realidad del país que nos tracciona, a una nueva realidad.
Para eso hay dos elementos de importancia. Una, la posibilidad de hacerlo, que de eso voy a hablar, que es más fácil. Y otra, saber de la existencia del poder, y el poder condiciona lo que se puede hacer. Afortunadamente, Alberto ha tomado un camino ahora que a mí me preocupa, el camino de Alberto, del peronismo, de la Argentina, el gobierno, como lo querramos poner, pero me preocupa porque la impresión que tengo con la miseria que hay en la Argentina, que estamos en el límite. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Porque se oyen gritos de chicos que me parece que me dicen algo. Sí, por favor, cerrar todos los micrófonos. Hola, hola. Bueno. Y las cámaras, que se volvieron a prender cámaras, por favor. Las cámaras no sé si alteran, pero el ruido sí, porque a cada momento uno interrumpe. Sí, todo está ancho de banda. Hay muchas cámaras prendidas y se escuchaba bárbaro recién. Gracias. Bueno, sigo. Entonces, hay una cuestión que es el poder. El poder es una cosa, es un déficit muy importante de todo ciudadano argentino. No lo estudiamos en el colegio. No conceptualizamos lo que es. Es muy frecuente, ustedes lo habrán observado más de una vez o lo pensaron más de una vez, que poder es tener un cargo. Y eso es una ficción, no es verdad eso. Y es difícil vislumbrar lo que es el poder porque hay que hacer siempre análisis para descubrir dónde está el poder. Ahora, el haber vivido en Europa a mí me lleva a un razonamiento, porque el poder lo estudian desde el colegio, desde chicos en Europa. Y saben manejar. Cuando yo tenía que explicarle el funcionamiento de la Argentina, el caso mío era Italia, entonces a un italiano, una sola vez en media hora le explicaba cómo andaba la Argentina, con media docena de frases graciosas. A partir de allí el tipo me hacía las preguntas pertinentes todas las veces que me las hacía, había entendido. Pero entre nosotros eso no sucede y creemos que muchas veces es cuestión de actitud, es cuestión de voluntad, es cuestión de un montón de imponderables que tienen que ver con las personalidades, pero no tiene que ver con el análisis. Y esto es un tema que hay que corregirlo desde el punto de vista de una clase dirigente, porque lo que se pelea es por el poder, con el poder. O sea, las dos cosas hay que hacer. O sea, y esto de Vicentín que hemos vivido en estos días, se ve clarito. El poder defiende a Vicentín, les molesta. ¿Y qué es lo que les molesta? Que Vicentín va a poner a toda luz el gran negocio de la Argentina, que esa oligarquía negociadora cipaya argentina hace, que es encontrar lugares donde puede obtener renta en divisas o en dólares y llevárselas de la Argentina. Ese es el gran negocio de la Argentina. La Argentina no es que le faltan dólares, nunca le faltaron. Por eso es gran negocio la oligarquía negociadora cipaya. Se pueden llevar dólares a perpetuidad. Desde que existió la independencia, se han llevado riquezas de la Argentina, se miden en dólares desde hace un tiempo, pero siempre se han llevado riquezas. Era la expedición de Cortés y cuánto oro me llevo, era lo mismo. Ahora, eso la Argentina lo brinda, la minería hace eso, y creemos que se saca más riqueza que de la pampa húmeda de la minería, pero no vemos nada. Si hacemos una estimación, yo la hice rápida, yo creo que estamos poniendo dinero para que se lleven la riqueza. O sea, nosotros somos más pobres sin que nos afecte nada, digamos, olvidémonos del ambiente, olvidémonos de otras cosas, pero sin que nos afecte nada, nosotros estamos pagando de nuestra actividad para que ellos se lleven riqueza. Es mi estimación de números. La pesca, no ponemos nada, pero no nos queda nada tampoco, y es otra pampa húmeda que se lo llevan todo. Y nos queda como riqueza en dólares nada más que la de la pampa, de las agrícolas, las riquezas naturales, que la ejemplificamos en pampa húmeda, y muchos tentativos
de llevarse el petróleo, que no es una condición apta a la Argentina para que se lo lleven, porque hay para los argentinos, para varias generaciones, pero no hay para vender. O sea, es un mal razonamiento. Ahora, esta concepción que el poder es el que maneja eso, hay que poderla atacar. Ahí vengo a otro tema que es donde entro directamente en el punto más importante, porque hay que tener todo esto en cuenta. El punto más importante es cómo le damos trabajo a los argentinos, porque si para nosotros el trabajo es un derecho, este derecho tiene que verse plasmado en todos los que estén en condición de trabajar. A ojo de buen cubero, es fácil hacer esta cuenta bien hecha, pero tiene muchísimas consideraciones para poderla hacer bien. Pero en la Argentina de hoy, entendiendo que tenemos 45 millones de habitantes, uno más, uno menos, no encalenta, tendría aproximadamente 20 millones de habilitados a trabajar. O sea, los que están en edad entre 20 y 60, hombres o mujeres, serán más o menos 20 millones. Una cuenta que hice me dio 22 millones y una me dio 19, con distintas consideraciones, pero es exactamente lo mismo. Si nosotros estamos tomando en cuenta que hoy de trabajadores en blanco, aquellos que están registrados, más los monotributistas, más lo que podríamos llamar ya una porquería social, que es los cartoneros, los que están más allá de los monotributistas, llegamos con todo eso adentro, llegamos aproximadamente a los 9 millones. Y deberíamos estar dándole trabajo a 20. Se dan cuenta la dimensión de la diferencia. O sea, en realidad, en las condiciones que creo yo y otros que vale la pena dar trabajo, estamos dándole a 6. O sea que tenemos que multiplicar casi por 3 el volumen de trabajo digno. Ahí vuelvo y ahí me engancho con la teoría monetaria y con lo que decía César. Si yo puedo usar solo pesos que son inconvertibles o convertibles con muchos recaudos, que no se puedan pagar cosas ficticias, que no tengamos industrias como la automotriz que consume 8.000 millones de dólares para hacer autos importados y que las automotrices ganan mucha diferencia porque los autos importados pagan 35% de recargo y las partes de los automotrices pagan 2 o 3. Hay un cambio en algún momento, pero bueno, 2 o 3 es lo mismo. Entonces, hay una enorme diferencia y un enorme lobbying para mantener el negocio. Y así sucesivamente hay un montón de negocios que se trata de darle el zarpazo al sector externo nuestro que genera dólares. Y esa es la pelea. Y fíjense, los sistemas de poder, el sentido común, está todo construido para que esto funcione de esta forma. Nuestra pelea es poner en claro esto permanentemente en la lucha política. Para mí es un gran hallazgo Vicentín, porque nos permite, aunque sea decir, hacemos una declaración de apoyo, pero hay que hacer mucho más que esto. Hay que poder mostrar que podemos fabricar todos los pesos que no solo no son inflacionarios, sino que me pueden permitir motorizar los recursos internos. O sea, el ejemplo que dio César, voy con él, el de la fabricación de casas. La fabricación de casas, hicimos contacto con la universidad, se está armando una situación para intentar poner en pie la producción de 1 millón de casas, que no es el plan de lo que sacó los barrios de pie y todo ello, porque se pueden sumar. O sea, es factible hacer más pero lo que hace falta es tener el dinero y la predisposición política para poderlo hacer. Y si motoriza los factores, la teoría monetaria moderna nos explica que es posible. Hay que tener cuidado si yo le mando todo el dinero a una provincia cualquiera, es evidente que ahí no se van a hacer el millón de casas y el dinero empieza a circular como una riqueza disponible y ahí se genera un nudo perverso mientras el resto no funciona. O sea, hay muchos cuidados que hay que poner si se arma esta teoría.
pero no son peores, sino que son mucho mejores, porque mientras nos permiten, aunque haya injusticias o errores, nos permiten crecer e incorporar a la historia económica gente de todo el país, en las provincias, en la zona de acá, descentralizar el conurbano, que es una lamentable situación que tenemos, porque el conurbano está formado de provincianos generalmente que se han venido a Buenos Aires, o bolivianos que lo podemos considerar provincianos también, si me voy a la idea de patria grande. Entonces, todo esto, la teoría monetaria moderna me permitiría hacerlo ahora, no detrás de otras consideraciones. Y esto es lo que a mí me mueve a empujarla junto con César, porque para mí César es el complemento, porque hacemos cosas diferentes en los mismos trabajos. Yo le voy metiendo la idea fundamentalmente industrialista, pero es de la actividad, esa es la que importa rescatar, ¿no? La actividad y el dominio nacional de las actividades. O sea, hay que crecer para adentro. Hoy, cuando son los factores de poder, ¿con quién se junta el gobierno? No tiene más remedio, se junta con la UIA, y la UIA en el 85% del facturado son empresas argentinas de capital externo, cuyo patrón está afuera. Es imposible que esas empresas hagan el crecimiento que necesitamos. Si no hay negocio, no los hacen. Y además intentan que no sea completo el negocio porque de la importación sacan utilidades. O sea, es mucho más complejo de lo que parece, pero el poder a partir de Menem y todos los años siguientes, se estructuró de una forma que tenemos que hacer, no digo la revolución, una evolución hacia valorizar lo nuestro, que era lo que decía Aldo Ferrer, ¿no? Entonces, volver a razonar con lo nuestro y hacer lo nuestro. Y esto, la teoría monetaria moderna me estaría facilitando que esto lo podamos hacer, y de ahí que la suma de César y yo está dando como un conjunto, un individuo pensante en estos términos. Y pudimos ya probar que funciona, porque los que están en esta cosa están ayudando a empujarlo. Es un fenómeno nuevo de estas últimas 2 semanas, pero estamos encontrando aliados que antes no teníamos. Y entonces, bueno, este es un promisorio, porque yo por lo menos con la idea mía que siempre de industrialismo, veo la posibilidad de hacerlo. Y eso me entusiasma para empujar más. Y bueno, los invito a que vayamos juntos, porque obviamente César y yo, por más que empujemos, cuanto mucho, si está muy planito, empujamos un auto, pero no mucho más. Quiero decir, la metáfora sirve para ver que esto vale si son muchos los que empujan. Entonces, hasta el gobierno cambia de opinión. Bueno, estas cosas quería decir, me parece que no me queda en el tintero un montón, pero vamos a la discusión, que es mucho más útil. Chau. Excelente.